I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. A mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head. Think this shit through or just... Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy quería veniros a presentar una nueva serie que quiero empezar aquí en YouTube, que se va a llamar Build para principiantes, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con build para principiantes? Pues van a ser build principalmente que sean muy baratas, que las pueda jugar cualquier persona, así sea veterana o principiante, y que no requiera mucha especialización para poderse jugar. Y quería empezar la serie con el arco corto, que considero que es una build mega barata, que no requiere de pensar mucho y es muy facilita de usar, ¿de acuerdo? Voy a pasar explicando las habilidades para que así vayáis aprendiéndolas y allá vamos. Vale, empezamos con la Q. La primera Q es una Q que se dispara en un cono frente a ti y lo que hace es empujar al enemigo y hacer daño, ¿de acuerdo? La segunda Q es un shot, es un disparo que se dispara a línea recta. Por cada disparo que acertemos, le bajaremos la resistencia al daño 9 a nuestro enemigo. Y se puede acumular hasta 3 veces, ¿de acuerdo? Esta, por ejemplo, es muy buena para pelear contra fuego. Vale, la tercera Q, que esta Q nunca la usaremos, o casi nunca la usaremos, es una Q que mete un veneno, ¿de acuerdo? Tú vas por aquí, le cliqueas, le metes una Q, ¡pum! Y le mete un veneno. Le hace un pequeño daño y aparte del daño le mete un veneno que le hace daño en tiempo. Estas son las Qs. Principalmente usaremos la primera Q y la segunda Q, casi siempre, el 90% de las veces. Ok, de acuerdo. Ahora las W. La primera W es una W que te tira sobre ti mismo. ¿Veis? Me la cargo encima mía. Y lo que hace la W es por cada básico o hechizo que tiremos, hará un daño extra, hará un dot extra de daño. De acuerdo, esta es la primera W. La segunda W consiste en un salto, ¿vale? Esta W la usaremos muy poco. Por no decir que solo usaremos la primera W el 90% de las peleas. Esta W sí que es cierto que la podríamos usar, por ejemplo, si peleamos contra una Claymore. Imaginaos que tenemos una Claymore enfrente, nos quiere meter la E y pum, vemos que nos va a meter la E y pum, justo saltamos y esquivamos su E. Pero ya os digo, principalmente el 90% de las veces vamos a usar la primera W, que se desbloquea sin nada, te la dan nada más comprar el arco. Y la E consiste en, es una habilidad que se carga en tiempo, se carga con autoataques y lo que hace es, por cada autoataque que metas, aumenta el daño de tu próximo autoataque y aumenta la velocidad de ataque, ¿de acuerdo? Aumenta el daño un 30% y la velocidad de ataque un 13% y se acumula hasta 7 veces. Y dura el bufo encima nuestra sin atacar, si no atacamos, 3,5 segundos, que está bastante bien. Y estas son las habilidades del arco. Ahora pasamos a las botas. Las botas, usaremos botas de soldado porque esta build en modo torreta que viene siendo con este kit de habilidades no tiene mucha movilidad. Por eso usaremos botas de soldado. Tal botas lo que nos permiten, en caso de que el enemigo se quiera ir, poder perseguirle a medida que cargamos. ¿Veis? Se van cargando las botas y cada vez tenemos más velocidad de movimiento. ¿Cuándo usaremos las botas? Las botas las usaremos siempre para perseguir al enemigo cuando se quiera ir o cuando queramos reiniciar la pelea, ¿de acuerdo? Nunca iniciaremos una pelea con botas. Por ejemplo, si yo tengo el enemigo aquí, no voy a tirar botas para ir corriendo a por él. ¿Entendéis? Solo en estas dos ocasiones se usan las botas. Muy bien, el pecho llevaremos pecho de mercenario. Lo que hace el pecho de mercenario cuando está activado, nos pone rojos, lo que hace es que cada autoataque o hechizo que tiremos nos cure la vida, ¿vale? Hasta 9 veces. Esto está muy bien para cuando tengamos la mitad de la vida podamos activar la mercenario y con los autoataques bostearnos y volvernos a recuperar. Muy fuerte esta chaqueta. Y en el casco llevaremos la capucha de cazador. Lo que hace la capucha de cazador es aumenta tu resistencia al daño en 56 por 4 segundos. Pero no solo eso, aparte de aumentarnos la resistencia, también reflejará el 70% del daño que nos peguen. Por ejemplo, si estamos peleando contra un Frost y vemos que nos va a meter la E, pues pum, tiramos capucha de cazador. Y lo que hará es devolverle el 70% del daño de su E.
En capa Marlock, que lo que hace la capa es cuando tengamos un 25% de la vida, se activará y aumentará nuestras resistencias a la defensa en un 50% durante 5 segundos. Esto es para cuando tengamos mucha vida poder aguantar los últimos pasos del PvP. Y la poción de gigantismo también es otra opción. Cuando estemos más o menos a mitad de vida, tiraremos la poción de gigantismo. Pero nunca tiraremos poción de gigantismo y el pecho. Porque lo que hace el gigantismo es aumentarnos la vida máxima. Con lo cual, si tenemos 4000 de vida y cada dot nos cura 82 de vida, no es bueno, ¿entendéis? Porque no nos curaremos porque tendremos demasiada vida para curar. Las mercenarios siempre la tendremos que usar estando pequeñitos. Y básicamente es esto la build. Ahora, vale, chicos, ahora vamos con counter y truquitos del arco. Como arco corto, nuestro mayor counter es la túnica de mago y el hábito de diablo. Y de armas, nuestro mayor counter es el lucero del alba, porque nos puede purgar con su E. Vale, ahora os voy a dar un truquito para cuando el enemigo tenga purgar. La E tiene 20 segundos de cooldown, pero dura activada 30 segundos, ¿de acuerdo? Un truquito es activar la E si vuestro enemigo tiene purgar y hacemos tiempo. Seguiríamos corriendo, haríamos tiempo hasta que se nos reduzca el cooldown de la E. Y cuando más o menos nos queden entre 8 y 10 segundos empezaríamos a pelear. ¿Por qué? Porque en caso de que nos purgue, imaginaos que este adorable conejo tiene una túnica de mago y la tiene activada y le pego. ¡Pum! Ahora estaría purgada. Pero como he hecho el tiempo suficiente para tener otra E, podría reactivar la E, esperar a que el conejo muerto se le acabe la túnica de mago y volver a pegarle sin que me pueda purgar, ¿de acuerdo? Ese es un truco muy importante con el arco. Intentar tener las dos E's casi siempre en casi todas las peleas. Y básicamente eso, pocos más counter tienen. El arco es una build muy rota y muy barata. Vale, pues ahora vamos a hacer un poco de PvP y os enseño cómo funciona. Ahora nos vemos. Vale, chicos, nos han mandado a invadir, ¿de acuerdo? Y es un guantes de guerra. Contra esta arma no deberíamos tener ningún problema. Lo dicho, chicos, es muy importante tener todo el rato la E activada, ¿vale? Porque se puede tener activada todo el rato. ¿Veis? Yo espero a que queden 10 segundos y puedo comenzar a pelear. Importante, aunque yo sé que está aquí, nunca voy a iniciar la pelea con las botas. Las botas solo se usan para perseguirle o para huir. ¿Veis? Y como yo aún tengo otra E para poder tirar y tengo la anterior activada, puedo pusearle. ¿Entendéis? Le meto la Q. Reactivo mi E. Y ahora él me imagino que intentará correr. Si no corre, yo tengo poción de gigantismo aún y tengo todos mis defensivos. ¿De acuerdo? Y si él corre, gigantismo, esquivamos su daño. Él tiene cubito de hielo, pero no va a servir de nada. Porque ahora tiramos pecho. Mirad la vida como sube. ¿Habéis visto, chicos, cómo sube la vida? Tengo capucha de cazador que le da reflejo al daño y me da resistencia. Así de fácil, chicos. Así de fácil es jugar el arco con una build de 150.000 de plata. Y nada, ya nos pagamos la build. Seguimos con el PvP, chicos. Vale, nos han mandado a invadir, chicos. Este es el kit de habilidades que llevaremos en PvP. El 99% de las peleas, ¿de acuerdo? Importante lo de la E. La E, como tiene 30 segundos que puede estar encima nuestra, pero tiene 20 segundos de cooldown, podremos tener la E activada todo el rato encima nuestra, ¿de acuerdo? Muy importante tener constantemente la E. Vamos a ver qué es. Vale, una espada ancha, le podemos denegar con la Q. Activamos W. En este caso sí que puedo tirar botas para chasearle. Tirar mi capucha cazador para que se haga daño, que se confíe y ahora tirar gigantismo. Reactivo mi E y ya está hecho mierda. Tengo mi capa de Marlock, tengo mi pecho que me cura y podría seguir curándome. Así de fácil, chicos. Esta build es muy fuerte, muy barata y muy eficiente. En 2 peleas que hemos hecho nos hemos pagado un par de win. Muy fácil. Seguimos. Vale, chicos, nos han invadido. Lo de siempre. Tener todo el rato la E activada. Vamos a ver qué es. Me quedan 10 segundos para la otra E. Vale, es un Frost.
Y llevará túnica de mago lo más seguro, ¿vale? Lleva túnica de mago, tira capucha cazador. Ahora tirará la mago. Y ahora es cuando usaremos las botas para perseguirle. Él no está purgado, ya no tiene ningún defensivo y le podemos chasear con las botas a full. Activamos la W y golpeamos todo el rato. Y fácil y sencillo, chicos. Una build con purga no nos puede hacer nada. Otra cosa si tiene dos purgas. Con dos purgas ya es más difícil. Pero con una purga es muy fácil ganar. Seguimos. Estoy indignado. Muy barato, ¿no? Bueno, serían unos 100 millones. A ver, lo vale. ¿Un millón de euros yo? ¿De cuando pagué el premio por primera vez? Sí, 3 millones, ¿sabes? Uf, Calculadito, estaba calculado. Se la comió. Y nada, chicos, básicamente esa ha sido la guía de arco corto. Espero que os haya gustado, que os sea útil y que la podáis explotar bien y ganar así vuestras primeras corruptas. Espero que apoyéis el vídeo con un buen like, porque a mí crear estos vídeos pues me cuesta mucho, me lleva mucho trabajo. Y si veo que tiene mucho apoyo este estilo de vídeos, pues seguiré subiéndolos. Y eso, espero que os haya gustado y un besito.